La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, economía, empleo y tiempos de bonanza, no se sabe si efímeros, para arrancar la semana de la entrevista. Atrévete, no hay nada que perder. Haz el viento sopla a tu favor. La vida te sonríe hoy. Podría ser que todo pinte más que bien. Échate a la calle, pégale la vuelta al mundo de una vez. Será mejor, cuanto mejor lo quieras ver. Atrévete, no hay nada que perder. De momento, como canta Rosana, el viento sigue soplando a favor en términos económicos y de empleo en Canarias. El turismo se resiste a quedarse en sus países y prefiere gastar, a pesar de que los precios están por las nubes y el empleo continúa sin resentirse de manera notoria. Son estos los temas que vamos a tratar con uno de los dirigentes empresariales más destacados de los últimos tiempos. Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, bienvenido. Buenos días, Miguel. ¿No echa de menos la época de la Confederación Canaria de Empresarios? Bueno, te mentiría si te dijese que no lo echo de menos, porque disfruté mucho esos 9 años en la Confederación Canaria de Empresarios y sigo disfrutando el recuerdo. La verdad que fue una etapa maravillosa, entregado a las organizaciones empresariales. Para mí fue algo inesperado el acceder a la presidencia de la Confederación, y la verdad es que yo creo que nunca olvidaré esa etapa que fue especialmente intensa durante la pandemia que vivimos. ¿Sabría pronosticar cuánto tiempo va a durar el viento a favor en la economía canaria? Bueno, yo creo que eso es difícil de pronosticar, ¿no? Tenemos viento a favor, tenemos datos macroeconómicos favorables, el turismo se está comportando bien, por lo tanto la base, los cimientos de nuestra economía funcionan y eso hace que el empleo se sostenga en términos generales. Eso no quiere decir que la microeconomía esté bien, ¿no? Yo creo que hay personas, familias que lo pasan francamente mal y el tejido empresarial pequeño también lo está pasando difícil, ¿no? Así que son momentos complejos, momentos en los que hay que arrimar el hombro y momentos en los que necesitamos unidad más que nunca. El sector turístico ha subido los precios. Hay una teoría defendida por las patronales del sector que vienen a señalar que no es que se hayan subido los precios, sino que se han recuperado los precios de 2019 porque tuvieron que bajarse en 2020 y 2021 para el poco turismo que había habido en esos 2 años por culpa de la pandemia. Pero es verdad que se está soportando un gasto tremendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía, y eso está afectando de una manera importante, sobre todo a los hoteles, también a los complejos de apartamentos, pero especialmente a los hoteles. ¿Cómo diría que va a terminar repercutiendo en los precios, en las reservas, esta situación inflacionista y por lo tanto también en el cliente? Bueno, si no tuviésemos un sector turístico líder mundial en el segmento de sol y playa, estaríamos viviendo en Canarias momentos dramáticos en estos momentos. Y lo digo porque si no hubiésemos sido líderes, si el sector turístico no hubiese hecho los deberes durante la pandemia, si no hubiese rehabilitado, si no se hubiese adaptado a las exigencias de la demanda durante esos duros meses, no hubiese sido capaz de salir de la crisis sanitaria subiendo precios. Es la primera vez que nuestro sector turístico sale de una crisis importante, y esta fue única porque fue llevar a turismo cero y eso no lo habíamos conocido nunca, y salimos de la crisis sin bajar precios. Es más, salimos de la crisis subiendo precios porque lo habíamos hecho mejor que el resto de destinos alternativos, ¿no? Eso nos ha posibilitado pues de alguna manera paliar los importantes incrementos, especialmente energéticos, que ha tenido el sector turístico para volver a arrancar. Las subidas de precios son importantes en las familias y pensemos que un hotel es una gran familia. Todo lo que le afecta a una familia en su casa afecta de manera exponencial en un hotel. Tenemos energía, tenemos comida, tenemos consumos en general, tenemos sueldos. Por lo tanto, esa gran familia que es la explotación hotelera vive momentos muy difíciles respecto a la inflación, que afortunadamente, con un buen trabajo en el pasado y con una apuesta sin
tener el futuro claro, porque la apuesta por la rehabilitación y por la actualización de los hoteles se hizo sin tener nada claro lo que iba a pasar después de la pandemia y sin sentirnos excesivamente acompañados por el sector público, especialmente por todo lo que tenía que ver por adesentamientos de espacios públicos en zonas turísticas, pues eso nos ha posibilitado que vivamos el futuro de Canarias con un cierto optimismo por el sostenimiento del empleo que facilita este sector. Yo sabe que llevamos algunos meses escuchando que viene el lobo, que va a llegar enero, que las cosas se van a poner feas, que se van a poner mal. Sin embargo, no se está viendo en el sector turístico. Estamos a día 28 de noviembre. Queda, por lo tanto, pues un mes prácticamente un mes para que llegue ese mes de enero, para que llegue ese invierno. ¿Usted cómo diría que viene el mes de enero, por ejemplo? Bueno, yo diría que el lobo ya llegó y que afortunadamente Canarias no se ha quedado sentada viendo cómo el lobo viene a comerte, ¿no? Yo creo que cuando hay un riesgo que se acerca, lo que tienes que hacer es prepararte para afrontarlo y de alguna manera para derrotar a ese lobo que llega, o por lo menos para poder minorar los daños que te haga, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho en Canarias. Hemos visto cómo han llegado los efectos posteriores a la pandemia, de desabastecimiento, de problemas logísticos, de escasez de conectividad. Bueno, pues nosotros hemos tenido un menor efecto que otros lugares del mundo, porque el sector privado ha sabido reaccionar de una manera muy rápida. Aquí fuimos los primeros en cerrar en el mundo, en desalojar un hotel. A nivel español fuimos ejemplares en ese sentido, pero también hemos sido los más rápidos en reabrir. Y eso, de alguna manera, pues ha transmitido confianza a los destinos emisores y a los proveedores de servicios turísticos en general, y eso es lo que nos va a posibilitar, ese músculo es lo que nos va a posibilitar que podamos seguir de alguna manera defendiendo durante el mayor tiempo posible, esperemos que de manera sostenible, el empleo en Canarias y el crecimiento económico. ¿Cómo valora las medidas del gobierno canario para sofocar este incendio de la crisis de la inflación? Antes se ha quejado de que en su momento el sector público, entiendo que se refería fundamentalmente usted al Ministerio del ramo. No, el ministerio fue inexistente. Es que no es que nos atendiese regular, es que no existió, ¿no? No contamos para nada con el Ministerio de Turismo en Canarias, yo creo que en ninguna comunidad autónoma, y además echamos en falta que se tramitase un PERTE del sector turístico, ¿no? Que se viese la importancia que tiene el turismo, que por cierto la Unión Europea la descubrió durante la pandemia. La Unión Europea dedicaba prácticamente cero recursos a la actividad económica del turismo. Debe ser que el turismo le daba pocos problemas, pero nunca sabía realmente lo que le aportaba a la economía europea, y fruto de esa realidad pues surge la iniciativa de la Agencia Europea de Turismo, surgen las iniciativas canarias, como es Excelcan, de hacer lobby turístico en Europa, ese primer congreso de islas turísticas europeas que se va a celebrar en Gran Canaria. Bueno, pues todo eso ha ido poniendo en valor el turismo. Yo sobre todo me quejo durante la pandemia, yo creo que ya no estamos para quejarnos demasiado, sino para seguir mirando al futuro, de el poco trabajo administrativo y político que se hizo en los municipios turísticos. Creo que perdieron el pulso al momento y que se alejaron demasiado de la realidad. No estuvieron cerca de los que estaban sufriendo en esos momentos, no los supieron acompañar, y ahora pues llegan tarde, y afortunadamente se suple su escasez de actividad y de mejoras en los espacios libres turísticos, espacios públicos turísticos, por la alta calidad del sector alojativo canario. Y desde el gobierno de Canarias, esas medidas para paliar la situación, las que haya, ¿cómo las valora? El gobierno de Canarias hizo su tarea. Yo la he definido de excelente muchas veces, ¿no? Porque había que estar en esos momentos. Todo es criticable cuando ha pasado el tiempo, pero yo creo que incluso durante la pandemia, lo que fue la gestión sanitaria y la ayuda a las empresas que habían sufrido los efectos de la pandemia, pues yo creo que en Canarias se hizo de forma ejemplar. Que nos hubiese gustado otro modelo más parecido al alemán, bueno, pero nosotros teníamos que gestionar el modelo español. Ese es el que teníamos encima de la mesa. Nosotros no podíamos gestionar los recursos que había puesto el gobierno alemán a disposición de las empresas, y en Canarias se llegó
a ejecutar el 100% de la partida. Necesitamos más recursos de los que pusieron a nuestra disposición, que fueron muy importantes, los más importantes de todo el Estado español, porque la buena gestión hizo que el dinero llegase a las pequeñas, medianas y grandes empresas que lo necesitaban. Es verdad que como llegó tarde, algunas no le llegaron, y yo muchas veces lo definí como un premio al que había llegado a la orilla y no como una ayuda para llegar a la orilla. Algunos se quedaron por el camino y eso os costará tiempo recuperarlo. ¿Le parece que el gobierno ha podido quedarse corto en su política impositiva, la de los impuestos? ¿Corto? Bueno, la política impositiva tiene que tener unos fines económicos claros, ¿no? Y en estos momentos estamos viendo que la política impositiva responde más a ideología política que a necesidades económicas. Sobran recursos económicos, no tenemos más que ver lo que ha ocurrido en San Bartolomé de Tirajana en los últimos días, ¿no? Para entender que no necesitamos más recursos económicos a disposición de las administraciones públicas. Lo que necesitamos es que se atienda mejor esos recursos, que se tenga respeto por la utilización del dinero público, que por eso es de todos, ¿no? Eso es un ejemplo que se ha vivido porque es tal la abundancia de recursos públicos que a veces se pierde el sentido de cómo utilizarlos, ¿no? Y eso puede estar ocurriendo también en otras administraciones que cierran continuamente con importante superávit y con escaso nivel de ejecución de sus presupuestos públicos, porque parece que lo que vende es decir que el presupuesto último que se ha aprobado es el más alto de la historia y el más social siempre también, pues todos los presupuestos son sociales porque la mayor parte se destina obviamente a educación y sanidad, no puede ser de otra manera, pero lo que tenemos que conseguir es que ese dinero público se gestione mejor. Y para eso yo creo que hay dos caminos fundamentales. Uno, la colaboración público-privada, y otra, la subcontratación, la puesta en el sector privado de servicios públicos que sean gestionados por el sector privado, como ya ocurre en muchos servicios y se ve con normalidad. Y yo creo que el gran paso que vamos a ver en el futuro es que incluso procedimientos administrativos se externalicen para acabar con esa parálisis de gestión, con esa parálisis que ocasiona que un proyecto de inversión en Canarias pues tenga un periodo medio de maduración en torno a los 10 años. Es necesario que movamos la economía, que tengamos todas las garantías de que lo público funciona con máximo control desde el sector público, pero que perdamos el miedo a que la gestión privada se haga cargo de algunos recursos públicos con mayor eficacia y con las mismas garantías de servicio público. Por fijar posición sobre lo que acaba de decir usted, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ¿se refiere usted a ese congreso de habilitados nacionales, que es el máximo rango funcionarial, son funcionarios del Estado y que al final pues han participado en ese congreso con una fiesta, en fin, ampliamente criticada por sobre todo la oposición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, celebrada además en Maspalomas? ¿Se ha referido usted a eso? ¿Le escandaliza? Pues sí me escandaliza, y no solo la ha criticado la oposición, que es la que ha abierto la crítica, también lo está criticando el propio Partido Socialista, afortunadamente, porque hay que ser autocríticos con las cosas que pasan. Y yo, más que centrarme en la fiesta, que me escandaliza, como tú dices, me centro en las formas de gestión de los dineros públicos. Parece que organizar un evento de ese tipo, que está muy bien que los habilitados, que secretarios, tesoreros de los ayuntamientos juegan un papel fundamental en el desatasco de los procedimientos administrativos, pues se reúnan y busquen formas de coordinarse y de actuar en beneficio de la sociedad. Pero parece que luego dice, oye, que se nos acaba el año y que queda un dinerillo por ahí que hay que gastarlo de alguna manera. Y esa es la sensación que nos da a todos. Es como si en las familias, pues todos los ahorros que tenemos en diciembre, dijésemos, oye, que nos quedan 4.000 euros del año que no los hemos gastado, pues vamos a salir a la calle a quemarlos, ¿no? Las familias no actúan así, pues las administraciones públicas que gestionan el dinero de las familias tampoco deberían hacerlo. Bueno, le había preguntado por el tema de los impuestos. Siempre aclara el consejero de Hacienda, vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, que no hay rebaja fiscal, que no ha habido rebaja fiscal en Canarias, que no hay modificación fiscal, pero todo el mundo coincide en que falta una revisión profunda de la política fiscal en Canarias. Más allá de que se tenga que subir unos impuestos o bajar otros, no planteo eso, pero sí es verdad que quizás habría mayor seguridad jurídica si hubiese una política fiscal renovada y que todo el mundo tenga claro dónde va su dinero. Sí, parece que es un debate
que da cierto miedo, ¿no?, a cometer, ¿no? Poner encima de la mesa la política fiscal y decir, oye, es que en Canarias podemos hacer política fiscal, tenemos recursos cedidos y por lo tanto podemos hacerla de forma limitada, porque hay algunos que están en manos del Estado, pero podemos hacerla. Y yo creo que eso es necesario desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos que buscar un sistema fiscal que incentive la actividad económica, especialmente la actividad turística, que es la que genera flujos de actividad económica en todos los demás sectores, y tenemos que tener la recaudación suficiente para mantener los servicios públicos en las mejores condiciones posibles para los ciudadanos. Y eso hay que hacerlo con eficiencia, porque no a base de más recursos o de más personas se consigue un mejor servicio. A veces todo lo contrario, como decíamos en el ejemplo anterior. Necesitamos desde, yo no digo la escasez, pero sí desde los recursos justos, buscar una optimización de los servicios que se reciben por la gestión directa de algunos servicios o por la gestión indirecta mediante el concurso, la concurrencia competitiva de otros servicios, incluso externalizando también procedimientos administrativos, como puede ser todo lo que tiene que ver con actos reglados, licencias, trámites medioambientales, que muchas veces nos llevan 9 o 10 años, cosas que se podían resolver en 3 o 4 meses. Bueno, estamos a 14 minutos de las 10 de la mañana con Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Ahora que ha hablado de cuestiones medioambientales, le voy a preguntar por un asunto que no tiene que ver con Gran Canaria, pero que usted conoce muy bien, porque está siendo altamente polémico. Me refiero a la urbanización, el proyecto turístico de Cuna del Alma, en el municipio de Adeje. Hemos hablado del sur de Gran Canaria, vamos a hablar ahora del sur de Tenerife. Ha hablado usted de seguridad jurídica, ha hablado de la necesidad de que se tramiten las cosas a tiempo para que no ocurran, por ejemplo, esto que está pasando con el proyecto Cuna del Alma. ¿Qué le parece ese proyecto? En primer lugar, le pregunto, y en segundo lugar, ¿cómo valora la paralización que se ha producido del mismo? Bueno, el proyecto es un proyecto espectacular para cualquier destino turístico, ¿no? Eso yo creo que está fuera de toda duda. Luego hay proyectos que se pueden llevar a cabo y otros que no se pueden llevar a cabo. Lo importante es que la Administración sea capaz de decir, con seguridad jurídica, volvemos a insistir, en plazo, si una cosa se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Si mire usted, lo hemos estudiado esto durante 3 meses y la respuesta es no. Y el empresario se va a otro sitio. O mueve el proyecto o lo modifica. Lo que no puedes estar es 10 años para que te digan sí o no. Y el máximo rigor, porque somos, primero, miembros de la Unión Europea y segundo, tenemos vocación de hacer una revolución verde, igual que digital, en el sector turístico canario, y no queremos proyectos que vayan ni contra la sostenibilidad ni contra el medio ambiente en Canarias. No queremos ser modelo de eso. Lo que queremos es que los proyectos se definan de forma clara si pueden o no pueden. Y ese es uno de los puntos claves en los que yo creo que la externalización de procedimientos administrativos debería producirse para que con rapidez, con agilidad y con los mismos o incluso con mayor rigor y defensa del medio ambiente se pueda hacer desde el sector privado. Por ejemplo, imaginemos una certificadora o imaginemos un gran consultor, ¿no?, que sería capaz de seguir los procedimientos, desde luego con la vigilancia y el respaldo del sector público, pero con los plazos del sector privado y con las exigencias máximas que se deban tener al respecto. Bueno, en lo que sí que ha habido agilidad es en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es su análisis de esas cuentas? También son unas cuentas muy políticas también, ¿no? Volvemos a lo mismo, estamos en el último año de legislatura. Son unas cuentas fáciles porque los presupuestos, la recaudación sube. Los impuestos han subido mucho en España en los últimos trimestres, han subido también especialmente los impuestos que se aplican a las empresas, las cotizaciones empresariales, las subidas de sueldo implican una mayor aportación también al sector público. El principal interesado en esos incrementos se lleva el 60% de la subida, el sector público, ¿no? Por lo tanto, tienen muchos más recursos y es muy fácil llegar a acuerdos. Lo que pasa es que en España, pues esos acuerdos parece que la impresión general es que no se llega a ellos de forma, digamos, científica, económica, buscando el bienestar de la sociedad, sino buscando alargar una legislatura en base a unos apoyos muy poco estables, muy inestables, incluso
de muy dudosa legitimidad, ¿no? Acudir a ellos para sacar legitimidad moral, me refiero, ¿no? Porque desde luego cualquiera que tiene ahí un voto pues está legitimado para votar, ¿no? Pero no parece que sea deseable en base a la marca país, al futuro de España, esa unidad de criterio que debemos tener, de ir centrando también y buscando un clima de mucho mayor consenso, de mucho mayor diálogo, el que nos ayude a afrontar momentos difíciles. No parece que estemos en ese momento en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, el efecto colateral de los presupuestos es malo, y la actividad presupuestaria, pues yo creo que no va a tener ningún problema, porque los recursos son muy abundantes, y luego además la ejecución de los mismos es muy baja. De todas maneras, es verdad que se han subido los impuestos puntualmente, eso sí, por lo menos en la teoría, a grandes corporaciones, a grandes compañías, pero y además de sectores concretos, ¿no? Como los que tienen que ver con la energía y también la banca, el sector financiero, pero es verdad que también se han moderado para las familias. ¿No le parece suficiente? La moderación para las familias es mínima, ¿no? Nada equiparable a lo que ha ocurrido en otros países europeos, y no hablo del Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, ¿no? Porque eso ha sido una especie de fiasco, lo que hemos vivido en el Reino Unido, lo que hemos analizado desde fuera, ¿no? La presión impositiva sobre las familias y las empresas en España, según como la analicemos, pues está en el tope de la Unión Europea, ¿no? Y eso es algo que hay que revisar. Es el modelo, al final, lo que hay que ver, qué modelo propicia un mayor crecimiento, una capacidad de desarrollo, mayor empleo, un empleo que sea sostenible, que vayamos trasladando empleo del sector público, que ha hecho de paracaídas y de red de seguridad en estos difíciles años, para que ese empleo que se ha ido al sector público, digamos, para evitar la caída en el desempleo, que se vaya trasladando a la actividad económica privada, para que podamos ir recuperando ese tejido empresarial que se ha perdido y podamos incluso seguir incrementando la recaudación. Pero si lo que vamos es mermando el sector privado, incrementando la presión fiscal, pues al final llegaremos de forma clara a un empobrecimiento. Y en lo que respecta a Canarias, porque siempre hablamos de los presupuestos generales del Estado y nos toca siempre hablar de la parte canaria, pues yo creo que se tienen poco en cuenta algunas necesidades de la comunidad canaria. Es verdad que hay unos hechos concretos que nos equiparan a lo que ya se había conseguido para toda España. Parece que siempre nos dejan a nosotros fuera de los acuerdos nacionales para que luego darnos el regalito, decirle, no, mira, te doy este regalo para que votes a favor, y es que vas a tener lo mismo que ya tenemos todos. ¿Está usted criticando el acuerdo entre Pedro Sánchez y Coalición Canaria? No, lo que estoy criticando es que ese acuerdo haya tenido que ser necesario. Es que eso nos lo tenían que haber dado cuando se hizo todas las cercanías a coste cero en toda España. ¿Por qué no se incluyó a Canarias? Para dejarnos esa guinda, ese regalo a los canarios, y nos distraigamos de otras cosas cuando tenemos, por ejemplo, importantes problemas en el cumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal, o de la interpretación de alguna parte de nuestra zona especial canaria, que si no se resuelve va a propiciar que el sector tecnológico, que el sector digital tenga que abandonar en buena medida el suelo canario y dejar de crear ecosistema digital tan importante para, por ejemplo, nuestro sector turístico. Esas son las cosas en las que deberíamos estar centrados cuando se tramitan unos presupuestos generales del Estado, y no que nos dejen para conseguir y que tenga que ser la gestión, en este caso ha sido de Coalición Canaria, en otras ocasiones ha sido de Nueva Canarias, que nos tengan que dejar estas cositas para equipararnos con lo que ya se ha conseguido, o simplemente con lo que tenemos derecho. Y parece que tenemos que estar contentos de que se cumpla con la legalidad, y lo que tenemos que nosotros trabajarnos que se cumpla con la legalidad, que eso lo damos por hecho. Se tiene que trabajar en la búsqueda del marco que necesitamos para los próximos años, de la interpretación del REF que necesitamos para los próximos años, de cómo debe interpretar la agencia tributaria las especificidades fiscales de Canarias para evitarnos los disgustos que tenemos. Ahí es donde deberíamos estar centrados en el futuro, y no en que se cumpla la legalidad, que eso lo deberíamos dar por hecho, insisto. De todas maneras, el acuerdo de las guaguas gratis total coloca a Canarias en la mejor situación de España, porque el anterior acuerdo de gratuidad era solamente para los trenes de cercanía. Las guaguas, los autobuses urbanos en la península siguen teniendo un 30% de descuento,
simplemente. Aquí es todas las guaguas, incluidas las capitalinas. Pero es que las guaguas juegan el papel que juega el servicio de cercanías en el resto de España, ¿no? Por eso el acuerdo es magnífico. O sea, ese trabajo que ha hecho ahí Coalición Canaria es encomiable. Ha sido el auténtico grupo canario que ha traído para acá un beneficio para equipararnos en las condiciones al resto del territorio nacional. Nosotros no tenemos cercanías, no soportamos esas enormes pérdidas en el sistema ferroviario. Nosotros tenemos guaguas que con enorme dificultad conectan unos territorios bastante complicados de movilidad y que afortunadamente con logros anteriores, como fue el del transporte aéreo o el del transporte marítimo de pasajeros y de mercancías, pues vamos consiguiendo que en Canarias nos podamos mover, y eso estamos viendo que reporta enormes beneficios a las familias y al sistema productivo en general en cuanto a la movilidad, porque éramos islas estancas y ya afortunadamente no lo somos. ¿Cree que ese acuerdo político es un principio de algo más que tenga reflejo en el próximo gobierno de Canarias? Yo veo un buen entendimiento. Son dos partidos centrados que se entienden y ¿por qué no? Yo creo que todo lo que sea mirar al centro es bueno para Canarias. Háblenos del círculo de empresarios en los últimos minutos que quedan. Representan a personas que dan empleo, según sus propios datos, a unos 30.000 trabajadores. ¿A qué sectores pertenecen? ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Es variado? ¿Está muy centrado en el turismo, en el sector servicios? Nosotros somos pura sociedad civil y la sociedad civil está en nuestras manos, ¿no? No nos podemos quejar de lo que no existe o incluso quejarnos del mundo político o quejarnos de otras realidades si lo que depende de nosotros, que es crear sociedad civil, involucrarnos, comprometernos con nuestro entorno, pues no lo hacemos. Y eso lo hace el Círculo desde hace muchos años y eso se ha visto, pues por ejemplo, en que hubiésemos sido promotores de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, o que hubiésemos sido promotores, y creo que es de lo que más orgullosos nos sentimos a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas, que hoy preside Alberto Cabré, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Que tan gran transformación ha producido en nuestra sociedad. Creo que si analizamos la sociedad Gran Canaria antes y después de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nos llevaremos una gran alegría en la comparación. Y hoy en día, pues, trabajamos también en lo que consideramos de interés general. ¿Qué nos preocupa en estos momentos? Pues nos preocupa que exista un debate más sosegado, ¿no? Que haya un clima político diferente, que haya mayor consenso, que se eleve el nivel de los debates, que seamos capaces de hablar de la defensa de intereses económicos, tanto dentro de España como con la diplomacia económica, que en España es prácticamente inexistente y es básica para la internacionalización de nuestro tejido empresarial. También luchamos para que se avance en la democratización, ¿no? Tenemos un sistema democrático en España consolidado, yo creo que altamente valorado, no solo por los españoles, sino también fuera de España, pero nos gustaría que existiese un mayor arraigo entre los elegidos y sus electores, ¿no? Que no todo sea disciplina política, que veamos, por ejemplo, un grupo canario formado por los distintos grupos que están en el Parlamento, porque los que estén allí estén defendiendo lo que prometieron a los que les votaron y no estén defendiendo disciplina política, que es necesaria en algunos momentos, pero hay momentos en los que la disciplina política se debía dejar en disciplina hacia los electores que te eligieron. Y sobre todo en potenciar esa sociedad civil que fomente liderazgos basados en valores, ¿no? En Canarias es reciente, pues se ha creado la cátedra Lizardo Martel para precisamente valorar y digamos, de alguna manera contagiar valores de ética empresarial en los que se forman, y eso ha sido iniciativa también de la Fundación Universitaria de Las Palmas, y creo que es muy acertado el nombre de la cátedra, ¿no? Lizardo Martel fue un modelo dentro del Círculo para todos nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos en nuestras reuniones y en nuestras comunicaciones diarias en un nuevo orden mundial que vivimos, en el que la situación es altamente compleja. A ver si me responde en menos de un minuto. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria se ha caracterizado en otras épocas, siempre lo hace, pero sobre todo en otras épocas anteriores, por ser una especie de vigía del reparto, la distribución presupuestaria en lo que se refiere a Gran Canaria. Muchas veces han sido muy beligerantes con otras etapas del gobierno de Canarias. ¿Van a volver ustedes a esa política? Creo que no es necesaria en estos momentos. Yo creo que las empresas, ya no hablamos de empresas Gran Canarias, hablamos de empresas canarias. Vemos círculos que surgen en Lanzarote y que espero que surjan en Tenerife con la misma potencia que en Gran Canaria. Y yo creo que afortunadamente hemos hecho región
construcción entre todos en los últimos 20-25 años y hemos participado nosotros también en ello con nuestro granito de arena. ¿Tiene Agustín Manrique de Lara fecha de caducidad en su cargo desde el punto de vista personal? ¿Se marcharía antes de tiempo, entre comillas, como hizo de la Confederación Canaria de Empresarios? Bueno, de la Confederación cumplí mi mandato estatutario, incluso tuve un año de propina, ¿no? Por la desgraciada pandemia sanitaria. En el Círculo también tenemos ciclos de 4 años y a ellos me ceñiré. Hay que irse moviendo para refrescar ideas y bueno, y estar siempre a disposición, especialmente de lo que te gusta. Agustín Manrique de Lara, muchas gracias por venir a la radio pública. Gracias, Miguel. Buenos días. Tu certeza, a punto